Estamos en modo cierre de año, de hecho ya estamos cerrando el ciclo, es increíble que hace que estábamos iniciando esta estrategia de divulgación, de conversación, de reflexión, de pensamiento crítico alrededor de los medios de comunicación, así que muchísimas gracias a quienes siguen conectándose cada tarde del fin de o de del último día hábil de la semana para continuar en esta discusión que se hace muy interesante y que está viva gracias a ustedes y a su participación y a su tiempo y a su reflexión. Entonces, bienvenida fraterna. Es ya un tiempo muy especial, ya este además es nuestro penúltimo encuentro, entonces todos más que invitados a traer a colación esas conversaciones, esas discusiones que si bien de pronto no las tuvimos en cuenta en algún punto, las pueden traer, por supuesto, el día de hoy a colación. Claro, hoy tendremos un nuevo enfoque, obviamente muy relacionado y muy hacia el hilo conductor de nuestro ciclo, y vamos a conversar acerca de estas personas que influencian frecuentemente, que se han convertido en toda una, digamos que una estrategia social para el reconocimiento, para la difusión, para la comercialización, para el activismo, bueno, bastantes posibilidades que ofrece este rol que se ha convertido en algo más fuerte gracias a las redes sociales y a las nuevas tendencias de comunicación. Y por eso hoy llamamos nuestra sesión influencers como agentes de cambio, ojo, para la lectura crítica de los medios. Y queremos que nos enfoquemos mucho en ese aspecto del pensamiento crítico alrededor de los medios y cómo ocurre o no ocurre. Quizás es una pregunta, ¿no? ¿Será que los influencers pueden ser o no críticos en su contexto? Pueden ser agentes además, agentes que transforman, agentes que de repente producen algún cambio. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento a partir de la conversación que nos invite a realizar Freddy. Yo aprovecho antes de que él inicie, por supuesto, como cada viernes, a convocarles a nuestro próximo y último encuentro del año. Va a ser el viernes 17 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Y esta sesión de cierre quisimos abordarla sobre digamos que una reflexión acerca de lo que llamamos la gratuidad de las redes sociales y su relación con los medios de comunicación. Es un tema que consideramos es bastante álgido, que además puede ser puerta de entrada para nuevas conversaciones, entonces seguramente no va a ser una sesión de cierre, sino de apertura quizás a nuevos encuentros y a nuevos momentos de discusión, seguramente ya para el año que viene. Entonces, bienvenidos también a ese último encuentro. Y bueno, ya sin más preámbulo, voy a darle la palabra a nuestro anfitrión, Freddy Gutiérrez, quien siempre nos acompaña con estas reflexiones iniciales como punto de partida. Un abrazo, Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad que me sorprende que ya pasaron no sé cuántas semanas, ya casi 3 meses, y hemos discutido de todo, ¿no? Me ha parecido muy interesante el tema de los influencers, me pusieron a estudiar realmente bastante esta semana. Aprendí mucho de teoría de educación que no conocía. Y bueno, nada, vamos a pensar, me gusta esto de la pregunta, a ver cuál es el papel de los influencers, quiénes son, de dónde salieron y si realmente pueden ayudar al cambio, a los cambios sociales y si los están impulsando. Entonces, influencers para el cambio social y la lectura crítica de los medios de comunicación. Y como saben, mi nombre es Freddy Gutiérrez Torres. Bueno, vamos a empezar por, como cada semana hacemos, un pequeño repaso, unas citas de algunos investigadores o algunos académicos sobre qué es un influencer, ¿no? Lo primero, lo dijo Serrano Massa en el 2016, que son profesionales de la comunicación que, como su nombre lo indica, se dedican a influenciar a los consumidores en torno de ideas, productos, eventos y en general todo aquello que se quiera imponer en el universo de la comunicación. Interesante este verbo de imponer. Pero además es mucho más interesante ver el año. Es decir, los influencers, aunque son una variación, una evolución de los youtubers, como lo hablamos la otra vez, siendo el youtuber alguien realmente atado a las formas o a la plataforma de YouTube y sus circunstancias,
Tanto que hay un programa de monetización, es decir, los youtubers pueden ganar dinero o ganan dinero por las reproducciones y por el tráfico que llevan, por los contenidos que producen. De ahí nace el influencer, que el influencer, digamos, no está necesariamente atado a una red social, porque no hay un programa de monetización. Por eso vemos influencers en Instagram, en TikTok, los podemos ver en YouTube, por supuesto, y ahora también en la nueva red social Kwai. Es decir, ya había influencers también, o los hay, en otras redes sociales, especialmente en Twitter, ¿no? Pero también los podemos definir, o un año más tarde, Pérez Curiel y Clavijo Ferreira los definieron como líderes de opinión que se caracterizan por su interés en un determinado ámbito, que los lleva a mantenerse informados y a compartir su conocimiento con su entorno, teniendo por tanto una actitud activa. Aquí vemos como una conceptualización distinta. En la primera, y bien lo decía Lorraine, tiene que ver un aspecto comercial. Un influenciador es alguien que trata de imponer una matriz de opinión, una forma de percibir, de interpretar algún tipo de hábito o de percepción sobre un bien o un servicio para consumir. Es decir, el primer concepto o una forma de ver a los influencers es alguien que trata de llevar a su audiencia a comprar algún bien o servicio o adoptar algún estilo de vida que lleve al consumo de algún tipo de marcas, ¿no? Mientras que la segunda, que también ya vamos a ver cuál es la diferencia o cómo es posible que coexistan estos dos conceptos, es alguien que realmente tiene un interés muy particular en un tema de la vida, en un concepto, en una idea, en tipos de organización. Vamos a decir, se vuelve un experto, por supuesto amateur o es profesional, pero se especializa en comunicar un tema en específico. Puede ser el cine, puede ser la moda, puede ser el maquillaje, puede ser el medio ambiente, puede ser la política. Y por tanto, digamos, como se nutre y como comparte información frecuentemente, por tanto, se vuelve un líder de opinión, líder de opinión, disculpen, o un influenciador, ¿no? Y aquí vamos a ver, digamos, estas dos diferencias. ¿Cuáles son los tipos? Hay varias clasificaciones, ¿verdad? Formas de clasificar a los influencers. Pues algunas, algunas listas de clasificación incluyen, por ejemplo, los influencers de nicho, o pueden ser los influencers de ocasión, pueden ser los influencers temáticos, pueden ser los micro, los macros, o los mega influencers, depende de la cantidad de seguidores que tengan, entre 10.000 y 10 millones. Pero para lo que vamos a analizar aquí, vamos a poner apenas dos tipos. Los bloggers con B alta y los vloggers con B la videnta. Es decir, hay unos que vienen, los bloggers con B alta, que vienen de los blogs, de las bitácoras. Son personas que, aunque interactúan en video con su audiencia a través de algunas de estas redes sociales que permiten o que están enfocadas en su formato a la publicación de videos, como TikTok o Instagram o YouTube, tienen un contenido publicado en alguna página web o en algún blog o en Medium o en alguna página web, básicamente, donde tú puedes referenciar o profundizar el contenido que ella o él va a adelantar, ¿no? Eh, son especialmente los que son expertos en hábitos saludables o en estilos de vida. Y está el vlogger con fe de video, que todo su contenido está ahí en videos. Pueden tener pequeños formatos donde inviten a los más largos, tienen tutoriales, tienen publicaciones en vivo, pero no tienen un respaldo textual, o no tienen una página web, o no tienen algún otro contenido en forma de texto o infografías o video en otro lado. Todo lo que tienen está
volcado en este formato de video, ¿no? Y es importante porque vamos a hablar de dos conceptos que están alrededor de los influencers para entender. Si uno es el marketing de influencia y la publicidad nativa. Básicamente, especialmente es importante esto por los temas que estuvimos conversando en semanas anteriores sobre las formas de comunicación de los centennials y estas personas que están entre los 14 y los 21 o que podemos extender hasta los 34 años para hablar de millennials también. Entonces los centennials y los millennials, como estuvimos viendo las semanas anteriores, se comunican mucho más por memes, por emojis, por audios, y digamos, usan mucho menos la palabra escrita para comunicarse, ¿no? Además, recordemos que para los centennials y para los millennials, las percepciones emotivas, los sentimientos alrededor de una experiencia eran mucho más importantes que el contenido. Les recordaba que alguien compartía en TikTok lo que había sentido al leer cierto libro, más que, digamos, las técnicas literarias o la comparación gramatical o digamos, el formato literario, le interesaba más la percepción, ¿no? Emocional. Eso llevó especialmente a las agencias de publicidad a notar que los centennials no solo tenían este tipo de hábitos que la otra vez revisamos, sino que sus hábitos de consumo de información estaban lejos de los formatos que las agencias de publicidad usaban. Básicamente, como no leen revistas, no van al cine o no ven medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, no estabas alcanzando a las grandes audiencias, ¿no? Es decir, ya, incluso las personas famosas que aparecían en estos medios de comunicación no lograban conectar con las audiencias porque estas audiencias estaban usando otros medios para informarse o para entretenerse. Por tanto, nace el marketing de influencia. Básicamente es el cambio de paradigma de dónde colocar o dónde buscar canales para distribuir publicidad. El marketing de influencia entonces entiende que debe buscar estos nuevos líderes de opinión. Es decir, había gente en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, que lograba viralizar su contenido de forma frecuente, que interactuaba muchísimo en estas redes sociales, especialmente con desconocidos, salía, digamos, de la esfera de conocidos, amigos y familiares, y además era lo que en esa época se llamaba un trendsetter, que también estuvimos hablando anteriormente, que es alguien que impone una tendencia. Por ejemplo, antes los artistas eran quienes, mediante sus cortes de cabello, sus expresiones, sus actuaciones o lo que compartían con el público, imponían estas tendencias. Pero la democratización de las redes sociales, la nueva oportunidad de interactuar con las audiencias antes, digamos, de ser famoso o de alcanzar grandes esferas, permitió la emergencia, el surgimiento de nuevos influenciadores. Personas que, digamos, no eran conocidos o no tenían el acceso a los medios de comunicación o no tenían las habilidades comunicacionales de los medios tradicionales o simplemente, como les dije, no había la oportunidad antes de las redes sociales de cualquier persona con ciertos conocimientos o con ciertas características de alcanzar a las audiencias. Entonces surgían estas nuevas personas que podían, digamos, globalizar sus conocimientos o sus formas de comunicación. Podemos empezar a hablar de los blogs, ¿no? Los blogueros se hicieron tan reconocidos que algunos llegaron a los medios de comunicación tradicionales y uno muy conocido es Paris Hilton, un joven cubano-americano que empezó a publicar chismes de farándula, especialmente, pero empezó por chistes, ¿no? Chistes, burlas, críticas, opiniones sobre los vestidos, sobre las premiaciones y eventualmente se volvió alguien que tenía primicias de la farándula. Pero así tenemos en distintas esferas, como algunos bloggers se especializaron en periodismo, otros en comunicación publicitaria, otros en tecnología, y
encontramos, digamos, estas primeras estrellas nuevas de la era digital. Digamos, otras personas descubrieron que tenían, digamos, la habilidad de hacer eso cada vez que hubiese una red social, o justamente por las características de esta. Lo decimos porque en Instagram las primeras estrellas fueron básicamente fotógrafos, fotógrafos que podían exhibir con una calidad, digamos, decente, pero no para redes sociales profesionales o especializados, la calidad de sus fotografías. De ahí surgió, pues, la oportunidad de las modelos, después de los de comediantes, etcétera. Entonces, el marketing de influencia es una nueva tendencia que las agencias de publicidad notaron debido a este cambio de la era digital y empezaron a buscar a estos influenciadores para, en vez de publicitar en la radio, la televisión o el periódico, intercalaran su contenido dentro de las redes sociales. Como podrán sospechar, cuando esto empezó, especialmente en redes sociales como Twitter, fue rechazado. No entro aquí para la publicidad. No puedo creer que haya publicidad. Por tanto, nace lo que se llama la publicidad nativa, y aquí en la pantalla tenemos un concepto. Es la inserción de anuncios comerciales integrados visual y contextualmente en un medio digital, eliminando al máximo las diferencias entre el contenido del medio y el mensaje publicitario. De modo que la publicidad no cause interrupción cuando un usuario navega en Internet o no resulta invasiva, dado que se confunde con la forma y contenido editorial del medio que es difundido. Por supuesto, podrán ver que entonces lo que hicieron es tratar de pasar la publicidad por contenido, ¿no? Es decir, borrar, como bien dice, las diferencias narrativas y las diferencias gráficas, normativas incluso, para entrar como un contenido. Ya lo habíamos visto un poco en la radio, con lo que llamaban la publicidad actuada o en vivo, ¿no? Es decir, donde en forma de sketch o de actuación, tú escuchabas cómo los locutores hacían una especie de recomendación sobre un producto o insertaban de forma creativa la publicidad. Eso llevó a nuevas legislaciones donde se exigía que se diferenciara. Después lo vimos en los videoclips donde aparecía, o en el cine también tenía unos antecedentes donde veíamos alguna publicidad de marcas de gaseosas o tecnológicas o de ropa, o claramente se veían logotipos de marcas, de lugares. Después fue más claro, esto era muy obvio y mutó a la publicidad nativa de ciudades, ¿no? Es decir, algunas ciudades trataban, o algunos países trataban de conquistar a los productores de series y de películas para que se filmara allí y hubiese publicidad, digamos, menos invasiva o menos de marca o de branding dentro de esta publicidad, ¿no? Entonces podemos recordar las ciudades y los países que han sido visitados porque se filmó la saga de El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, eh, o la Montmartre en París por la película Amélie y un largo etcétera, en que reconocemos lugares y queremos ir a visitarlos porque los vimos en películas o en series. Pero entonces, digamos, ahora tenemos a los influencers. Y los influencers, básicamente, a través de la experiencia y los distintos estudios académicos, son personas que logran cambiar los hábitos de alimentación, de ejercicio, de moda, de maquillaje de las audiencias más jóvenes gracias a la publicidad nativa. Es decir, por su naturalidad, por su forma espontánea, por sus habilidades propias, logran pasar por recomendaciones lo que es publicidad pagada. Y una de las cosas que hemos también hablado anteriormente, se va resumiendo todo esto, es que los más jóvenes tienen muchas habilidades digitales nativas, son muy hábiles usando la tecnología y comprendiendo los formatos del meme, el emoji, el sticker, pero tienen una alfabetización mediática mucho más pobre porque no reconocen los contenidos periodísticos, informativos, narrativos de la televisión.
del cine o de la radio o de los periódicos. Por tanto, tienen muchas menos habilidades para reconocer la publicidad que pasa por recomendación de los influencers. E incluso algunos de los estudios que les voy a mostrar más tarde muestra que para los jóvenes que más admiran a los influencers, les sorprende la capacidad logística que tiene un influencer eh, para mostrar una vida tan ordenada, tan exitosa y tan ostentosa. Es decir, los usuarios más jóvenes creen que están viendo, digamos, la vida cuadro a cuadro, segundo a segundo de los influencers, ¿no? Y se sorprenden que puedan, digamos, tener una familia, tener un trabajo, grabar estos videos, ser creativos, porque eso es lo que se muestra en el video en las redes sociales. Es decir, los estudios dicen que no suelen entender que es una actuación delante de un formato y que hay productores, postproductores, asistentes, todo un equipo detrás, ¿no? Porque justamente los influencers muestran mira mi vida y mira lo que logro yo, ¿no? Porque además, una de las ideas del influencer o detrás del influencer no es solamente generar, digamos, que tú compres, cambias la intención de compra de una marca u otra o decidas hacer un cambio en tu vida que lleve al consumo de ciertas marcas y tendencias, sino además creer que tú también puedes ser un influencer y también puedes, porque eres creativo, porque eres humorístico, porque eres ocurrente, porque eres genial, porque dominas mucho un tema, hacer lo mismo y finalmente ser invitado a yates, a premios, a lugares exóticos. Entonces hay, digamos, una influencia a dos bandas. Uno estilo de vida enfocado hacia el éxito. Tú también puedes ser como yo, porque yo soy una persona normal, no soy un famoso, no vengo de un lugar, no vengo de las élites de la comunicación. Y por el otro, si quieres ser como yo, entonces come como yo, compra como yo, vístete como yo, etc. Esto está basado. Ok, vamos a ver unas características. Antes de esto que está en la diapositiva, esto está basado en una teoría llamada la teoría de los dos pasos de Davidson, que lo emitió en 1978, este concepto. Y esto es muy importante para la lectura crítica de los medios, porque lo que Davidson lo que él conceptualizó en ese momento es que muchas personas que rechazan la política, por ejemplo, o rechazan la ciencia, o rechazan cierto tipo de temáticas que les parecen muy ajenas o aburridas o muy difíciles, utilizan la teoría de los dos pasos para informarse. Es decir, le preguntan a alguien que consume, que mastica, que entiende mucho más este tema y que le hace informar. Se informan o sea, es una persona que se informa mucho sobre este tema y ellos se informan a través de las opiniones o del contenido ya, digamos, digerido y explicado para estas personas, ¿no? Es lo típico, por eso, digamos, lo podemos reconocer una teoría desde hace 40 años, es que tú le preguntas a tu amigo, a tu familiar, que ya sabe, ¿no? O lo que ahora le dicen, googlealo, ¿no? Google es esta persona que está en el medio entre el conocimiento y tú. Es decir, Davidson lo que dijo es que normalmente hay un proceso informativo de dos pasos antes de llegar a ti. Tú no vas a la fuente directa. Fíjense cómo esto lo vemos ahora también con el tema de la desinformación. No voy a la fuente porque no puedo soportar ese político, porque no puedo ver todo medio de comunicación, no puedo escuchar todos los programas de radio, veo resúmenes y están en las redes sociales, ¿no? Pero también hay otros segundos pasos, vamos a decirlo, ¿no? En las redes sociales también hay mucha información y necesito que alguien la diluya o la matice, la limite para que yo pueda, digamos, diferenciar cuál quiero, filtrar y decidir. Bueno, básicamente la lectura crítica de medios y las lecturas sobre la actualidad política se ha encontrado que también suceden políticos en Twitter, especialmente, ¿no? Es decir, mucha gente en lugar de leer medios de comunicación
lee influencers. Influencers que opinan críticamente. Los diversos estudios muestran que la gente prefiere leer a los que son más críticos con el gobierno, eh, y que al mismo tiempo, para parecer reales, comparten información de contexto o personal, ¿no? Es decir, eh, se pronuncian acerca de algunas fechas importantes durante el año, días de conmemoración, por ejemplo, el Día Internacional del Migrante o el Día de los Derechos Humanos, como estamos celebrando el día de hoy, que le permite entonces formarse su opinión a través de otra opinión. Lo que antes conocíamos como los líderes de opinión, ¿sí? Pero el líder de opinión era alguien que opinaba sobre las noticias que consumíamos. Ahora, con la teoría de los dos pasos, es alguien que consume la información por ti y te la muestra. Te la muestra no como una opinión, sino como una recomendación, ¿sí? Entonces, bien sea para comprar algo o para decidir por un candidato o una posición política o el consumo de medios de comunicación, los influencers hacen este trabajo de la teoría de los pasos. Entonces, ¿cómo reconocemos a un influencer? Bueno, lo primero es que tienen que elaborar relaciones de largo plazo, ¿no? Es decir, tú no vas a creer en un nuevo influencer inmediatamente, sino que tiene que ir construyendo confianza, tiene que ir construyendo cercanía para que tú creas que es un líder de opinión. Es decir, no basta con ser experto en avistamiento de aves o en astrofísica o en política o en derechos sociales, sino tiene que ser alguien que tú reconozcas en confianza. Es decir, que a través del tiempo, mientras tú vas viendo el contenido que comparte, tanto personal, contextual, como de su experticia, tú vas, digamos, decidiendo que vas a creer en esta persona. Por supuesto, como ya lo saben, esto puede cambiar. Esto lleva, según lo que explica Patiño en 2019, a que el contenido patrocinado o pagado no puede ser el inicial, ¿no? Es decir, esta persona tiene que construir, aunque sea en otra red social o en otro ámbito, o en la misma red social, tiene que construir esta confianza para luego recomendar, ¿no? Pero hay un concepto muy interesante cuando pasa esto, y es que la publicidad engañosa, ya lo sabemos, te dicen que un producto cura la calvicie, reduce los rollitos del estómago, evita la infidelidad, lo que tú quieras. eh, es engañoso si no cumple sus promesas o si ni siquiera se acerca, ¿no? Este producto recupera el cabello, cura la calvicie y no sucede nada. Pero también se contextualiza la publicidad engañosa cuando tú no reconoces que es una publicidad. Y fíjense lo que vimos al principio con la publicidad nativa. La publicidad nativa trata de pasar por contenido. Por eso la legislación en distintos países ha llevado a que toda la publicidad debe señalarse como publicidad. Pero ¿qué pasa con los influencers? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la responsabilidad alrededor del influencer? Pues es un espacio gris, porque hay que primero definir al influencer, uno, por un cambio en la legislación, en las leyes, o definir si un influencer es una agencia de publicidad o un medio de comunicación. Por ejemplo, el medio de comunicación no es responsable del incumplimiento de las características del producto, ¿no? Por ejemplo, si una gaseosa dice que tu vida social va a mejorar y todos tus amigos te van a querer más y vas a compartir fiestas decembrinas extraordinarias por comprar cierta gaseosa, el medio de comunicación solo es un canal y si usted pelea con su suegra el 24 de diciembre, pues no pudiese demandar al medio de comunicación. Ahora, si un producto promete que usted va a perder 30 kilos en un mes sin hacer ejercicio, tomándose la pastilla, y esto no sucede, y tiene un permiso sanitario, etcétera, usted pudiese reclamar al anunciante. Y esto podría ser desde la agencia de publicidad, que es el que crea el concepto, hasta el productor, la fábrica, ¿no? Pero la legislación indique que el constructor del contenido es el responsable. Es decir, la agencia de publicidad sería la que legalmente y éticamente tiene el peso de la responsabilidad social
porque vendió un producto usando una cosa u otra, emociones, imágenes, etcétera. Por tanto, lo que se ha encontrado en los países son unas guías éticas o de comportamiento a los influencers, porque aunque trabajan como agencias de publicidad, es decir, tienen la libertad de vender el producto de la manera en que ellos, digamos, desean, no tienen un guión específico, o no está demasiado claro que hay un guión específico creado por la productora. Entonces hay una confusión en si son un medio de comunicación. Yo digo esto porque me lo mandaron a decir, o si es una agencia de publicidad, yo digo esto en la forma en que yo creo adecuado, ¿no? Pero lamentablemente no hay, digamos, un castigo, no hay una responsabilidad más allá. En Colombia sabemos que hay dos productos que EPA Colombia promocionó para pérdida de peso y finalmente se conoció que no tenían un permiso del INVIMA, no tenían, digamos, esta certificación sanitaria y no pasa de un escándalo mediático, de una vergüenza en redes, de unas disculpas, pérdida de seguidores, etcétera, pero no hay una responsabilidad a pesar de que se viola el derecho de los que tenemos los ciudadanos a una información veraz, oportuna. Digamos, alguien se puede equivocar, pero si obtienes dinero o promocionando un producto, ¿y qué pasa si el producto lo haces tú mismo o tú misma, como pasó con EPA Colombia? Lamentablemente, no tenemos una legislación adecuada para eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los influencers son personas que además te dicen que te pueden decir, no vayas a este local, no apoyes a tal persona, o si una entrevista o una cobertura mediática sobre alguno de sus comportamientos les parece indeseable, pueden tachar al medio de comunicación, ¿no? Con algún aspecto negativo, y ha sucedido, por supuesto, en el país. Piensen entonces en la primera charla que tuvimos sobre el término fake news, porque era inadecuado, porque los políticos decían la oposición o el gobierno utiliza fake news, tal medio utiliza fake news, me hace quedar mal, están atentando contra mi integridad. Fíjense cómo hay unas similitudes, y esto me parece muy importante. Porque es similar a la desinformación, porque la falta de esta legislación no necesariamente puede ser negativo, porque puede haber interpretaciones poco claras sobre la violación al derecho a la información, ¿no? Pero cuando son temas publicitarios, pareciera que pudiese haber una luz al final del túnel sobre las responsabilidades del engaño basado en la publicidad engañosa, ¿no? Pero les quiero mostrar esto como contexto. Ok, hay otro tipo de clasificación de los influencers que me parece muy importante y vamos a repasar. La primera es el celebrity, es decir, alguien que ya es famoso previamente a las redes sociales o fuera de las redes sociales, ¿no? Es decir, un atleta, un presentador de televisión, un cantante, un político, ¿sí? Un científico, lo que sea, porque a, a, como apareció mucho en televisión o porque es un líder en su área, puede ser alguien muy conocido, ¿no? Es decir, y entonces cuando se va a las redes sociales, tú ves 10 millones de seguidores o 5 o 3 millones, a pesar de no publicar demasiado contenido, un contenido específico para esta red social, ¿no? Un actor o una actriz famosos ponen sus fotos detrás del backstage durante el rodaje o con sus amigos en una fiesta y a pesar de eso, digamos, no tener un contenido especialmente valioso para esta red social o para internet, pueden tener millones de seguidores y muchas interacciones, ¿no? Sin embargo, eh, eh, puede no tener un poder, lo que se llama el poder de prescripción. Es decir, que recomiendan algo y la gente lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque además, a pesar de tener eso, hay que decir, aunque parezca obvio, pero hay que resaltarlo, que tener muchos seguidores en una red social no implica que vayas a tener muchas reacciones o que tengas el poder de prescripción o de influencia. Lo que en algunos círculos de redes sociales se llama leverage, es decir, la capacidad de apalancar una idea, una tendencia, ¿no? Es decir, podemos ver incluso que al contrario, vemos como atletas o actores
tratan de respaldar o rechazar algunas políticas, algunos gobiernos o algunos candidatos y no siempre es bien recibida esta opinión, ¿no? Los atletas a la cancha, los artistas a cantar. Es decir, no es tan obvio, no es tan claro, no son grandes influenciadores y, digamos, tienen distintas ideas, distintos contenidos, no están especializados, sino que es, digamos, una necesidad de estar allí. Aún así, son influencers. Es decir, si alguien muy famoso aparece con una camiseta específica o brindando una opinión a favor o en contra de las vacunas, por ejemplo, eso tiene un peso. Están los líderes de opinión. Y se parece al concepto que vimos antes, alguien que se especializa. Por ejemplo, voy a hablar de moda sostenible, o voy a hablar de tecnología móvil, o voy a hablar de mascotas, o voy a hablar de moda, de sexualidad. Entonces, se especializan y su contenido frecuente, profundo, especializado, es sobre esto, ¿no? Por tanto, tienen un poder de prescripción muy alto. Si recomiendan un producto, una marca, un comportamiento, muy probablemente vayan a obtener de su audiencia este cambio de comportamiento o estas muchas reacciones, ¿no? Y está el microinfluencer. Son personas que pudiésemos reconocer en comediantes, sobre todo que utilizan la técnica del stand-up, modelos, atletas que no pertenecen realmente, digamos, a la sección de celebrities, no tenían una fama previa, no son grandes luminarias de sus áreas, tampoco son líderes de opinión, es decir, que no son expertos en una temática específica, sino que aprendieron a usar las redes sociales de forma muy hábil. Es decir, por ejemplo, una modelo que puede alcanzar 3 o 4 millones de seguidores por su estética, por su belleza, ¿no? Y eso puede llevar incluso a grandes fortunas. Si examinamos las personas más seguidas en la red social OnlyFans, que es contenido adulto especializado, digamos, privado, que suelen utilizar algunos modelos, algunos artistas para presentar contenido exclusivo, no necesariamente pornográfico o de adulto, pero las 5 personas más seguidas sí publican estos contenidos en video, fotografías eróticas o pornográficas y OnlyFans ha revelado que estas personas pueden ganar entre 10 y 15 millones de dólares al mes. Y son personas que no pertenecen, digamos, a los círculos de la moda o del modelaje o de la fotografía, o incluso a veces ni siquiera del cine para adultos, ¿no? Del entretenimiento para adultos, pero tienen una habilidad específica en esto. Pero al mismo tiempo vemos las expertas dietética y nutrición o en moda o en medio ambiente que logran obtener entre 3 y 8 millones de seguidores Instagram y que, digamos, emergieron básicamente porque subieron videos humorísticos, fotografías hermosas o en paisajes. Básicamente aprendieron las características propias del formato de YouTube o de TikTok o de Instagram, que en donde predominan los videos, las fotografías, poco texto, y eso conectó, por supuesto, como estamos viendo, con Centennials. Centennials que no ven televisión, no van al cine, no compran radio, no escuchan radio, no compran revistas, por tanto tienen una forma distinta de aproximarse a ídolos, ¿no? Es decir, los ídolos incluso ya existentes podrían no tener pegada con los Centennials. Personas que les interesan más los memes, les interesan más los stickers que los textos y que utilizan mucho Internet, ¿no? Entonces, una persona que aunque no aparezca en ninguno de estos medios tradicionales, no es famosa, le gusta la nutrición, a lo dietética, o le gusta bailar, o le gusta posar en traje de baño, tiene la oportunidad de conquistar a estas personas porque no hay que leer demasiado, digamos, o la forma de comunicarse es tan audiovisual como la de los centennials, ¿no? No tiene que competir con las grandes luminarias del cine o de la televisión porque los centennials no las conocen y tienen una forma de interactuar
de la teoría de los dos pasos. Es decir, leen medios de comunicación, ven los premios Grammy, por ejemplo, o leen revistas, o comparten las emociones que sintieron al leer La Guerra y la Paz, o cualquier, o Relato de un náufrago, o El alquimista, y entonces mastican, digamos, la información, recomiendan series de Netflix, etcétera. Es decir, en la inmensa cantidad de información que hay, los influencers que se han especializado en dietética o en cine o en cualquier tema en específico, entonces tienen, digamos, una puerta de entrada directa a los centennials por sus características, ¿no? Entonces tenemos estos microinfluencers, personas absolutamente desconocidas o poco conocidas fuera de las redes sociales, con muchas habilidades comunicativas para entender cómo funciona una red social, la viralización, etcétera, y que producen contenidos que pueden emocionar a estas nuevas audiencias, ¿no? ¿Y qué pasa con el cambio social entonces? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y la visión crítica? Bueno, aquí están los 4 estudios que hice yo aquí, mi masticada, mi teoría de 2 pasos para traérsela a ustedes, pero por supuesto ahí tengo los enlaces para que ustedes también revisen y no pase lo mismo, digamos, del círculo de influencia. Uno puede influenciar, pero estamos dando aquí los insumos para que también puedan sacar sus propias conclusiones, hacer su propia revisión, ¿no? Lo primero es un estudio que analizó los 6 influenciadores más importantes de Colombia y Perú, ¿no? Y además los hábitos que los hacía ser estas personas. La primera conclusión puede ser muy interesante, que es que en Colombia el influencer tiene una llegada mucho más grande que en Perú, o por lo menos en la comparación que hicieron los investigadores encontraron que en Colombia están mucho más interesados en los influencers y estos tienen un impacto mucho más grande. Segundo, es que los influencers, para ser exitosos, tienen que publicar al menos entre 1 y 2 veces, ¿no? 1 y 2 veces al día. Pero más importantemente, los influencers tienen que lograr interacciones. Es decir, tienen que lograr que la gente le dé me gusta o que le escriba un comentario. Pero además encontraron a estos investigadores que alguien puede tener 124.000 me gustas o 100.000 me gustas en una publicación y apenas 500 comentarios. Es decir, los centennials, los millennials encuentran la interacción digital más sencilla, que es dar un me gusta, mucho más adecuada que escribir un comentario. Fíjense lo que habíamos hablado antes de los stickers, de los memes, de las emociones, pues una de las características es que los influencers reciben muchos me gustas y aunque pueden recibir cientos o miles de comentarios, es mucho menor que lo que reciben en me gusta, ¿no? Esto es muy importante. Lo segundo es que a pesar de que estas redes sociales tienen la capacidad de enviar este contenido a otras redes sociales o que tú lo compartas en tus propios perfiles para recomendárselos a otras personas, cuando se hizo una revisión de los perfiles de los influencers, esto pasa muy poco. Es decir, los centennials y los millennials consumen el contenido de los influencers, pueden dar me gusta, pueden comentar, incluso el 2% de estos comentan para insultarlos o criticarlos, es poco, pero es muy raro que compartan este contenido hacia otras personas. Así que, digamos, hay que tener claro este comportamiento tan particular. Lo segundo es un estudio hecho o publicado por Science Daily, aquí está en español, en que se demostró que los influencers no logran hacer cambios sociales. Es decir, la influencia sobre la sociedad que tienen los influencers es realmente muy poca. Es decir, no logran fuera de sus audiencias alcanzar que las personas hagan un cambio más profundo que el de sus propios hábitos, ¿no? Es decir, muchas personas revelan que cambiaron su alimentación, su ritmo o frecuencia de ejercicios,
decidir dónde y cómo comprar ropa, o maquillarse, o vestirse, o tener actitudes distintas, pero eso no lleva al cambio social. Lo que encontró los distintos estudios es que cuando estamos llevando a cabo cambios sociales, no solo hay que elegir en el marketing de influencia a las personas específicas, sino que esto va desde la periferia al centro. Es decir, cuando hay un cambio social, este no empieza porque los famosos publiquen una fotografía de los incendios de Brasil y digan vamos a cuidar el medio ambiente. Al contrario, cuando hay nuevas ideas innovadoras, disruptivas, lo que encontraron los investigadores es que empieza con publicaciones o con recomendaciones de personas que tienen pocos seguidores en las redes sociales. Es decir, apenas el 10% de, de, los, de los usuarios, ¿no? Al contrario de lo que usualmente pasa, el 10% más seguido influencia el 90%. Pero cuando hay un cambio social, estos científicos encontraron que empiezan por estas pequeñas opiniones de estos que están, digamos que a veces no tienen una foto de perfil o que tienen pocos seguidores, pero cuando hay algo así de innovador, de disruptivo, en los que tú tienes dudas, por ejemplo, obtener un crédito en una aplicación o utilizar Uber por primera vez, esto se dio con las personas menos conocidas, con las más pequeñas. Y al final los que se enteraron estaban en el centro. Cada vez que hay un cambio social importante, realmente disruptivo, que cambia la estructura de la sociedad, no se da a través de los influencers, de los celebrities, de los famosos, de los más conocidos, sino al contrario. Por tanto, los científicos dicen que cuando queremos impulsar reformas, cambios, realmente no tenemos que ir hacia los más famosos. Lamentablemente lo hemos visto durante muchos años en Latinoamérica, como cuando hay protestas sociales o reclamos contra el gobierno, se trata de que los famosos lo digan en los premios o lo digan en sus redes sociales. Esta investigación reveló que cuando eso sucede es porque ya hay cientos de miles de personas poco conocidas en las redes sociales que han impulsado estas ideas, ¿no? Podemos recordar incluso lo que en semanas anteriores hablábamos de Enrique Danz. La revolución no nace en las redes sociales. Tiene que haber una molestia previa, tiene que, digamos, ya haber unas ideas en la gente fuera de Internet que se refleja en Internet, pero que no es al revés. Y esto lo comprueba. Es desde lo pequeño, desde las afueras, e incluso desde fuera de Internet primero y al final llega el famoso. Aquí hay otro estudio que hace un análisis de 8 influencers latinoamericanos dedicados a la publicidad social o al activismo social, al cyberactivismo, ¿no? Es decir, que en vez de promocionar marcas o tendencias o moda, quieren promocionar cambios en los hábitos medioambientales, derechos humanos, ciencia, etcétera. Es decir, gente que trata de hacer cambios sociales. Y lo que encontró este estudio es que hay, por ejemplo, 2 o 3 cosas que hacen muy mal los influencers sociales. Lo primero, no aprovechan la capacidad que tienen de crear masa crítica. Es decir, pueden tener entre 3, 5 y 10 millones de seguidores, pero no publican a diario o no publican estratégicamente como hacen los influencers comerciales, ¿no? Es decir, hay una capacidad de generar interacción muy baja, ¿no? Publican muy poco, básicamente. En vez de publicar 1 o 2 veces al día, publican una vez cada 5 días, cada 7 días, ¿no? Segundo, estuvimos analizando sobre los distintos contenidos que puedes publicar. En el caso de lo publicitario, recomienda que sea 70% de contenido de cualquier tipo y solo 30% patrocinado o publicitario, ¿no? Pero dentro de estos contenidos también puede haber contenido contextual, los que les había señalado. Es decir, la gente pone una fotografía de su cumpleaños o de sus hijos, de unas vacaciones o de visitas con amigos. Lo que encuentra este estudio es que los activistas sociales hacen demasiado esto, más que los publicitarios. Es decir, publican poco sobre sus causas, y sino publican mucho sobre la vida tras cámaras, digamos, sobre sus visitas, sobre su familia, digamos que tratando de buscar cercanía, tratando de buscar esta relación de confianza, se exceden publicando este contenido. Es decir, el activista
y omite o ignora que cuando la gente la sigue por su contenido y entonces tratan de generar confianza. Hacen, digamos, un trabajo al revés, siendo una especie ya de celebrities, porque, digamos, no nacieron en las redes sociales, sino que llevan lo que hacen todos los días a las redes sociales, deberían publicar mucho más contenido de sus causas. Eso es todo. Parece sencillo, pero lo que encontraron estos investigadores es que no lo hacen, se pierden la oportunidad, no son estratégicos, no generan suficiente contenido para las redes sociales que pueda llevar a cambios sociales, sino se enfocan en sí mismos, lamentablemente, en su credibilidad. Quizás un poco venido de otro formato, donde hay que cuidar mucho la credibilidad, la coherencia en el discurso, en la acción, etcétera. Pero bueno, la recomendación que hace este estudio es publica mucho más sobre tu causa, sobre los cambios que quieres impulsar y no sobre ti. Y aquí tengo una experiencia personal, no lo puse ahí por, por humildad. Cuando estudié comunicación social, yo hice mi tesis sobre cómo lo que llamábamos entonces líderes de opinión en Twitter podían o no apoyar una causa. Y había una causa en Venezuela en que en el 2006, debido a una primera crisis económica, el gobierno decidió que la Internet era un gasto suntuario, es decir, que era lujo. Y eso llevó, si ese decreto se hubiese hecho real, hubiese llevado a que muchos centros de investigación científico y muchas universidades y la red de conocimiento que existía se perdiera, ¿no? Además de, bueno, imagínate la cantidad de servicios públicos, de entidades públicas que se perderían porque iban a perder Internet, ¿no? Por tanto, muchos activistas de los derechos digitales, de la libertad de expresión, trataron de impulsar una etiqueta, un hashtag, llamada Internet prioritaria para que se cambiara este decreto 1666. Y mi investigación lo que encontró es justamente esto que los colegas científicos encontraron mucho después. Es que ninguna campaña, es decir, aunque empezamos en la periferia, se enteraron los más famosos, los nuevos famosos, los nuevos influencers de Twitter se enteraron mucho más tarde, pero estos se involucraron mucho menos. Es decir, la campaña que habías impulsado desde lo pequeño, desde las regiones, desde la periferia, desde fuera de Internet y en miles de usuarios con pocos seguidores, llegó muy tarde a los influenciadores. Y cuando estos la impulsaron, aunque le dieron, digamos, mayor visibilidad, ya la decisión del gobierno de no aplicar este decreto sobre el gasto de Internet ya se había dado. Es decir, ellos llegaron tarde. Y esto está pasando demasiado. Es decir, aunque estos influencers de Twitter eran personas preocupadas por la política, por la tecnología, eran blogueros, se enteraron muy tarde, estaban, digamos, en otras cosas, en sus propias causas, y justamente fallaron en comunicar estratégicamente esto. Y es una de las cosas que está pasando, ¿no? Y finalmente, antes de que entremos en el tema del consumo crítico de los medios de comunicación, recordando esta teoría de los dos pasos, es que en este último estudio, que es en la actitud de los universitarios, este estudio se hizo en Colombia, sobre los influencers, tienen una posición ambivalente. Se examinaron personas entre 18 y 34 años en que le preguntaron, ¿qué opina usted de los influencers? Y la inmensa mayoría dijo, son tontos, son negativos, son tóxicos, son aburridos, son peligrosos, desinforman, etc. Y, pero irónicamente, cuando le preguntaron, ¿usted sigue influencers? Casi toda la mayoría, o sea, la inmensa mayoría dijeron, sí, sigo entre 3 y 15 influencers. Es decir, la figura la rechazaron, pero su experiencia personal era positiva. Y la mayoría decían que lo hacían por empatía, se sentían que esta persona era normal, era como ellos, porque le suscitaba emociones positivas, ya lo dijimos, y además porque les sorprende la capacidad que tienen para crear contenido y vivir su vida, ¿no? Es decir, los influencers son malos menos los que yo sigo. Y aquí está otra vez algo que hemos conversado antes, el sesgo de confirmación.
el influencer es malo salvo el que me gusta a mí, porque se parece a mí, porque narra las ideas que a mí me gustan, los temas, los aborda desde el punto de vista que a mí me gusta, por tanto, ese es bueno. Entonces, mis influencers son buenos, los demás son malos. Pero hay otro valor ambivalente que encuentra esta investigación. Mientras más influencers sigues, más entiendes que, que el influencer actúa, que el influencer crea un contenido para generar interacción y que no es su vida verdadera. Mientras menos influencers sigas, menos tienes la capacidad de darte cuenta que eso sucede. Recuerden las recomendaciones de cómo hago para evadir las noticias falsas, para evadir la desinformación. Y yo te decía, sigue muchos medios de comunicación. Mientras más sigas, mientras hagas una lista de medios confiables, mientras más fuentes diversas alcancen, rompes la burbuja informativa. Incluso si sigues medios con los cuales no estás de acuerdo, pero admites que hacen un trabajo decente. Esto pasa igual con los influencers. Cuando sigues muchos influencers, te das cuenta de todos, digamos, los trucos, las estrategias, las formas que utilizan para generar interacción y con ello dinero. Y mientras tienes poco acceso a ellos, los sigues apenas, uno o dos o tres, entonces tienes menos capacidad de diferenciar las estrategias, los trucos que están haciendo. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir a 15 influencers? Pues también obviamente una forma es la alfabetización mediática. Mientras más alfabetización mediática e informacional puedes tener, mayor capacidad puedes tener para entender los contenidos. ¿Y qué pasa con la lectura crítica de los medios? Pues es algo que podemos ver con Miguel Polo Polo o Físico Impuro. Por ejemplo, son gente que analiza los medios de comunicación, que ve los debates presidenciales, ahora que ya estamos teniendo los primeros debates de las coaliciones políticas, y dan esta opinión, dan este contenido masticado, dan esta influencia, este leverage a sus seguidores. Y recuerdo que creo que les había comentado que en algunas charlas con estudiantes alguien me dice, yo le creía absolutamente todo a Polo Polo. Y entonces peleé con mis amigos, con mi familia, porque bueno, yo le creía todo. Después entendí lo que estaba sucediendo y ahora lo consumo y ya no le creo todo, le creo casi nada, pero sí hay un porcentaje de cosas en las que estoy de acuerdo, pero ya sé que él hace lo que hace para un fin distinto a, digamos, informar a las personas. Sin embargo, en este último estudio, cuando le preguntan a la gente, a los participantes, estos jóvenes, ¿qué es un influencer? Increíblemente, la mayoría de ellos dicen que es una persona que se dedica a informar a la gente. Es una persona que se preocupa por su audiencia para que conozcan temas. Es decir, como no tienen contacto con locutores, con periodistas, con comunicadores, ellos entienden que el influencer es alguien que hace eso. Otros entienden que es una profesión o un oficio que se dedican a eso. Pero muy pocos identifican que es alguien que aprendió las técnicas digamos, del formato de la red social y vende su contenido para ganar dinero. No está muy clara la diferencia entre el interés comercial o entre las habilidades comunicativas que tienen los influencers y a qué se dedican, ¿no? Justamente porque, como habíamos hablado antes con la desinformación, los más jóvenes tienen una alfabetización o una experiencia mediática mucho menor, mucho más pobre, con medios analógicos o tradicionales y por tanto no pueden reconocer esto. Entonces, básicamente, en conclusión, hay una gran oportunidad, un gran potencial para el cambio social, para la lectura crítica de los medios de comunicación, de los influencers sociales, pero estos están desaprovechando esto porque están preocupados más en parecer creíbles que en compartir contenido, digamos, creen que podrían aburrir, o sea, no están suficientemente convencidos o no se comunican estratégicamente, mientras que los influencers que venden publicidad o que están dedicados a un tema ideológico político específico, suelen tener esta pegada entre los más jóvenes porque estos no reconocen no reconocen los mecanismos que utilizan y como no median o no utilizan los medios de comunicación para generar su propia opinión, entonces tienen una dependencia en las opiniones de los influencers. Ya me lo decía
la directora de la misión de observación electoral, que cuando ha habido mucha desinformación política o electoral sobre un espectro, utilizan al del otro espectro. Es decir, si hay muchas mentiras sobre la izquierda, le preguntan a alguien de la derecha que revele que esto fue falso y al revés. Es decir, porque los sentimientos de rechazo, de molestia, de desagrado que hay sobre la figura del influencer es muy grande, salvo que sea el que a ti te agrade. Entonces, la única manera de hacer llegar información verificada y corroborada hacia el otro lado es utilizando un influencer que por esta emotividad, por esta cercanía, por este poder de prescripción, te pueda convencer, ¿no? Más allá del contenido, es este lazo emocional. Entonces, hay una oportunidad, aún no se está aprovechando, pero, digamos, pasa específicamente con los centennials y con los millennials. Bueno, por aquí voy a cerrar la presentación y le doy la palabra a Lorraine para escuchar su reflexión si desea hacerla o para que empecemos a moderar a quienes quieran hacer preguntas, quienes quieran hacer comentarios, quienes tengan dudas, quienes quieran decir lo que sea. Pueden ir también comentando a través del chat si así lo prefieren, o en un momento, por supuesto, tendrán la Listo. oportunidad de habilitar sus micrófonos. Yo realmente en este tema, hasta ahora también estoy como empezando a revisar qué pasa con ese fenómeno y qué tanto se puede pensar, si se puede pensar en como en un desgaste, ¿no? De esa figura, es decir, digamos que ha habido como siempre un fenómeno de acogida, de recepción, de seguimiento, pero llega un punto en que, pues como consumidores de medios digitales o de información o de contenidos que pues se ofrecen en estas plataformas o que ofrecen estas personas, pues hay como cierto desgaste o cierta falta de sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el influencer se vea enfrentado a esto y qué tanto eh, con la intención de continuar con esos likes, con esas visitas, que además muchas veces son para monetizar, como bien nos comentabas, pues deben sacrificar quizás ese contenido auténtico, que de repente para ellos era la motivación inicial y luego ya vuelve pues ese afán de consumo en los medios. Entonces sí siento que es una figura un poco compleja. eh, a su vez es interesante pensar cómo hay una sociedad en los medios, en las redes, y esto también ocurre con los influencers, ¿no? Hay unas dinámicas presentes en la pantalla, pero que pasa fuera de la pantalla, que pasa en ese contexto más social y más real, o qué tanto hay movimiento social de pronto para ganar otro tipo de seguidores y mantenerse vigente. Entonces creo que es una discusión que vale la pena iniciar, que vale la pena revisar y de repente ver qué tanto, cuál es el futuro del influenciador o si finalmente ese futuro quizás está más dado a un nicho específico y de repente solo las grandes celebridades tienen la posibilidad de vender marcas, como bien lo señalaban, ¿no? Esa conversación me parece muy interesante. Em, Me gusta saber que de repente se cae una percepción, un imaginario, y es como que las personas hacen todo lo que se les diga en los contextos de los medios digitales. Y eso no es tan cierto, eso no es tan cierto realmente. Hay momentos para todo, hay momentos para el consumo serio, intelectual, y hay momentos para el consumo de contenidos de ocio, contenidos de marcas, etcétera. Entonces, me encanta esa posibilidad de comprender a través de los estudios que nos compartes pues la influencia real de lo que conocemos como influenciador, pero que al final quizás ese nombre está un poquito grande, no sé, es mi percepción y esto es solo para que empecemos de pronto el debate. Hubo unas cuantas cosas que no les compartí, que es la preocupación de algunas universidades de crear influencers valiosos, ¿no? Algo así como que universidades que decían, tenemos estos profesores o tenemos estos estudiantes que ahora emprendieron o que se especializaron y nos gustaría volverlos influencers y los ayudan a producir contenidos y a presentarse de forma más agradable en las redes sociales, pero no necesariamente eso funciona, ¿no? Y lo otro es que el estudio sobre influencers políticos en España encontró que en el caso de la política no es tan definitivo.
la influencia como en lo comercial, ¿no? Es decir, parece que para las audiencias está más claro que me digan qué quiero, qué quieres que compre, así a tomar una posición política. La posición política parece que es mucho más difícil de tomar a través de un influencer. Comparto contigo que probablemente esto sea una especie de boom y en un par de años estos microinfluencers probablemente no puedan llegar a vender grandes marcas o a tener tanto peso como se espera. Pero bueno, ahora vamos a abrir los micrófonos o el chat o que levanten la manito. Me encanta que haya tanta gente el día de hoy y quien quiera expresar cualquier duda, comentario, pregunta, bienvenidos. Pues mira que, por ejemplo, en mi experiencia, como uno desconoce todo esto de la tecnología, y más bien es como por los medios de comunicación que uno empieza a entender qué es un youtuber y qué es un influencer y bueno. Y pues hemos tenido un mal aprendizaje porque, por ejemplo, yo empecé a entender que era una influencer con la niña EPA Colombia. Y Okay. EPA Colombia lo que quiso fue enseñar a destruir eh, la parte de Transmilenio y esos medios de transporte. O sea, su actitud era destructiva. Eh, claro que el hecho de que la niña influencer hubiera hecho eso hizo que su cuenta de internet se subiera y pues empezara a ganar plata si fuera por sus malos actos. Entonces uno toma esa idea de que los influencers son pues como gente desagradable, que lo que está enseñando es malo, que se toma uno una mala idea de qué es un influencer realmente. Bueno, esa era mi opinión. Gracias. Yo creo que a mí me pasa esto, Zenaida, como le pasa a las universidades, uno dice, si alguien tiene 5 millones de seguidores y muchos jóvenes detrás, ¿por qué no hacen algo positivo? ¿No? O digamos, o esa es la primera idea que uno tiene. O cómo es posible que se hable tanto de los youtubers o de los influencers, como tú dices, y cuando entras en contacto con alguien, ves que vende productos para adelgazar o aparece con un martillo destruyendo el Transmilenio. Es decir, parece que es complicado entender a los influencers. Por eso este estudio muestra como si seguimos muchos influencers los empezamos a entender. Pero sí creo que son muy polémicos y nos dejan la duda de por qué, igual que pasa con muchos famosos, de por qué no aprovechan esta plataforma para producir contenidos o para difundir contenidos eh, más constructivos, ¿no? Sí, Bien, tenemos realmente. una inquietud de Laura Isabela. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un influencer y un creador de contenido? Bueno, importante, justamente porque tengo un amigo que es creador de contenido y el creador de contenido no aparece en las redes sociales, digamos, promocionando su vida o este contenido, ¿no? Son gente que son muy hábiles para producir memes, fotografías, infografías, audios, que empresas o influencers pueden compartir en sus redes sociales, ¿no? Un creador de contenido básicamente es como un productor de televisión o un creativo de una agencia de publicidad. Produce el contenido que va a aparecer en las redes sociales, pero no necesariamente lo difunde él mismo en su cuenta o en su forma. Bien, no tenemos más inquietudes a través del chat. No sé si alguien desee opinar que quizás no tenga la función de levantar la mano en su herramienta, en su sistema de videoconferencia. Yo quisiera hacer un comentario. Hola, siempre. Adriana Tobón, ¿cómo estás? Hola Adriana, te escuchamos. Gracias. Pues hace unos días, precisamente, un mes tal vez, hubo un evento sobre relaciones públicas e influencers en Panamá y lo organizaba Confiar y de alguna forma, digamos que mostraban que esa lectura que se ha venido haciendo de muchos influencers que los deja mal parados y que, como decía Lorraine, de alguna manera desgasta esa figura, ha tenido que ver con el hecho de que hablan de todo, muchos no saben de lo que están hablando, o sea, ni tienen dominio ni se responsabilizan de lo que dicen
porque simplemente lo mencionan y ya, pero no tienen en cuenta que algunos sí pueden estar tomando decisiones con base en esa información que no tiene una fuente constatada, ni se sabe si es cierta. Entonces, se les percibe muchas veces como superficiales e irresponsables en las propuestas, y creo que el desafío de la gente que quiere ver en esto una opción laboral es precisamente que haya una estrategia, un conocimiento y una relación mucho más allá de querer ser una celebridad con muchos seguidores. Excelente. Tú sabes que hay una, creo que ya se las había nombrado, pero hay una serie documental en Netflix con Zac Efron, me ayudas, Lorraine, donde él hace un viaje por todo el mundo para estudiar los superalimentos, ¿no? O por qué hay estos lugares llamados, creo que burbujas azules, que es donde hay muchas personas de más de 100 años, ¿no? O, digamos, encontrar cosas impresionantes del mundo. Pero a mí lo que más me gustó es que como en el segundo o en el tercer capítulo, él dice que llegó a, no sé, 20 millones de seguidores en Instagram y se dio cuenta que no tenía nada que decir. Es decir, lo único que podía decir era, soy actor, hago pesas, me invitan a cócteles, qué sé yo, ¿no? Pero él no tenía nada que decir. Y cuando le hacían preguntas sobre temas de importancia, el cambio climático, la agricultura sostenible, el empoderamiento de las mujeres, él no sabía qué decir. Y él emprendió este viaje para decir algo, ¿no? Pero parece que es como una excepción, justamente, de cómo alguien puede tener tanto poder, tanta influencia con los pies en la tierra. Gracias. Algunos, o sea, Zac Efron dijo algo responsable, pero justamente tú acabas de señalar que hay muchos que justamente porque se quieren dedicar a esto o porque ven ganancias o por, digamos, no tener la ética o la responsabilidad propia de haber adquirido una profesión como el periodismo, como la comunicación, como la locución, digamos, no tienen estos escrúpulos. Pero además creo que lo que bien señalabas más o menos es que podemos tener el peligro de que quienes deciden cuáles son las ideas que van a tener mayor difusión son influencers que nadie los eligió para tener esa capacidad. Su principal habilidad es saber bailar o saber aparecer muy bien en fotografías, ¿no? Y pareciera como un poco peligroso que estas personas pudiesen alcanzar esta cumbre de la opinión no basado en sus conocimientos o en su prudencia o en sus habilidades, sino en una especie habilidades que no sirven para nada fuera de las redes sociales y entonces pudiesen imponernos algunos pensamientos o algunas matrices de opinión que, como bien señalas, si ellos se equivocan o mienten, no tienen ninguna responsabilidad. Están llevando palos los influencers aquí hoy. Sí, por aquí Gladys nos comenta que viene a su memoria el caso de la youtuber Giovanna, que pasaba por vegana, consumía solo ensaladas hasta el día que una chica le tomó una foto comiendo pollo. Y también nos comenta Adriana que hay un documental que se llama Fake Famous. No lo conozco, así que bueno, no sé, Adriana, si nos cuentas un poquito más acerca de ese documental. Yo estaba mientras que de pronto Gianfreddy reacciona a estos comentarios, sería interesante, bueno, sin ánimo de concluir, de todas maneras, es como es como un camino fácil pensar que el ecosistema de los influenciadores se mueve principalmente por este negocio multimillonario que se genera con la posibilidad de llegar a comunidades digitales. Y quizás eso pues tenga un poco que ver con la filosofía de la desesperanza, de pues no hay nada más allá de lo que es el negocio como tal, pero me parece que es interesante pensar también en quizás esas figuras de influencia que tenemos en el cotidiano. Entonces, el año pasado, por ejemplo, pensábamos, bueno, ¿cómo hacemos para que haya alfabetización informacional en contextos de investigación, por decirlo? Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos que los adolescentes se apasionen por la investigación cuando en la primera infancia no tuvieron la oportunidad de ser investigadores o de mantener esa natural condición humana de la curiosidad
y de aprender, ¿no? Y de explorar y de experimentar, que de pronto en el colegio a veces se pierde. Y decíamos, bueno, la mejor manera es buscando a los mejores influencers, que son los investigadores, y llevar de repente a los chicos a conocer a personas que estén en ese ámbito y que permitan conocer a través les permita conocer a través del ejemplo, pues en qué consiste esto y cómo se vive, pero no con un discurso lejano, sino como con esa técnica que usan justamente los influenciadores, ¿no? De acercar el lenguaje, de acercar las experiencias, de acercar las posibilidades. Entonces también me parece que quizás ese concepto de influenciador puede estar un poquito menos, puede haber un poquito menos de brecha si lo pensamos en contextos más sociales y no solo de redes digitales, sino más de redes sociales como tal, quizás. Pero bueno, ahí son como dos ideas ahí que siguen, que sigo aquí como procesando. Veo que, bueno, no sé si vas a reaccionar a los comentarios que hicieron ahorita. Igual también hay una manito levantada para cuando quieras dar la palabra. Está Rocío pendiente del uso de la palabra. Lo primero es lo de la youtuber Giovanna, la vegana, porque además vamos a ahondar en esto. Cuando aparecen los medios de comunicación que comía carne, que comía proteína animal, su respuesta es que la dieta vegana le hacía daño, le provocaba problemas de salud, ¿no? A pesar de que toda su red de influencia, sí, toda su cuenta estaba basada en recomendar dieta vegana y productos veganos, ¿no? Y entonces, no, creo que en uno de los 4 estudios está nombrado su caso, justamente porque señala que hubo escándalo de redes sociales, hubo escándalo mediático, pero digamos no le cerraron la cuenta, no le abrieron una investigación, no hubo una responsabilidad legal, es decir, no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, este es digamos, como un peligro que puede haber en esto. Sí, yo creo que los líderes sociales no sé, pueden ser unos influencers también, digamos, fuera de las redes sociales y que pueden acercar los líderes ambientales, por ejemplo, también pueden ser influencers de alguna manera. Los líderes religiosos, ¿no? El Mahatma Gandhi, el Papa Francisco pueden ser también influencers y hacen, digamos, esta labor fuera de las redes sociales de una manera alternativa, si se quiere. Hay una manera de regular el poder de los influencers. Bueno, digamos, esta es un poco la reflexión que teníamos hace unas semanas sobre el poder de las plataformas, ¿no? Si había que tener unas normas comunitarias un poco más rigurosas que borraran o restringieran el contenido, pero más allá de eso es quién lo hace, porque las plataformas lo están haciendo, pero digamos, no está claro, no es transparente. Pero uno de los problemas que tenemos con el poder de los influencers es que ya hay antecedentes. ¿Qué pasa con los famosos? Es decir, tenemos a Leonardo DiCaprio que trata de luchar contra el cambio climático, su automóvil es un automóvil sostenible, sabe que no utiliza gasolina y trata con el ejemplo. Está Keanu Reeves, ¿verdad? Que pasa mucho tiempo haciendo donaciones, tratando de hacer cambios en el mundo, pero también se ha pensado, y por ahí creo que va el fake Facebook, las Kardashians, la gente decía, sobre todo al principio, decía, ¿por qué las Kardashians aparecen en televisión? ¿Qué hacen? O recuerdo un caso un poco más patético, es Paris Hilton. Paris Hilton es lo que llamaban una socialité, una persona que no se dedicaba a absolutamente nada, sino a hacer vida social, ir a la fiesta, aparecer junto a los famosos por ser hija de un multimillonario, pero realmente no se dedicaba a nada. Es la época de los reality shows, ¿no? Los reality shows también lanzaron a la fama a gente que no hacía nada o que no era conocida por nada. Y estamos hablando no de los concursos de voz o de actuación, sino cosas como el Gran Hermano, donde alguien interactuaba en una casa cerrada, etcétera, ¿no? Y se volvían estrellas de la televisión sin haber hecho más nada. En la televisión española pasa mucho que el hermano del amante de una cantante es famoso porque lo entrevistan a cada rato para dar indiscreciones, ¿no? Sobre artistas que sí son famosos o sí se dedican al espectáculo.
Es decir, algo ya lo teníamos previo. Con las redes sociales esto se multiplica en que ya no solo es el hermano del cuñado, del primo, del famoso, sino cualquier persona que logra tener, digamos, estas habilidades. Pero también es importante decir que hay influencers sobre temas sociales o sobre temas científicos que son muy importantes. Justamente en la pandemia nos dimos cuenta de que al margen de los desinformadores hay médicos, hay científicos, hay divulgadores, hay periodistas que han logrado tener influencia, apalancar ideas, hábitos correctos, digamos, o verificados o información verdadera en las redes sociales. Pero digamos, es todo un ecosistema donde hay una competencia feroz en todo el tiempo por la atención de las personas y las plataformas, y este es digamos, el kit de la pregunta, le da más relevancia al contenido que puede viralizarse, ¿no? Entonces, los influencers, así como los desinformadores, aprenden a hacer las cosas que se hacen más virales, ¿no? Cualquiera que éstas sean. Algunas veces son los retos o a veces son las etiquetas, pero el problema es que saben que las plataformas le van a dar mucha más visualización. Recuerdan que hace un par de semanas hablábamos de que TikTok se había metido en un escándalo porque borraba o reducía la difusión de contenidos de personas pobres o personas en entornos rurales o personas con diferencias estéticas del patrón, digamos, publicitario, ¿no? Personas en silla de rueda o personas con alguna especie de defecto físico, eran reducido el impacto o la divulgación o la difusión de sus contenidos, ¿no? Entonces, digamos que uno de los problemas previos que tenemos es que las plataformas funcionan a través de los algoritmos para promocionar a quienes aprenden a jugar a estas reglas de juego, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo un círculo vicioso de quién vigila al que vigila. Sí, Adriana, exacto. Una cosa es un maquillaje para disimular o aprender a vestirse o recomendarte comprarte unos zapatos sobre otros y otro es la dieta. Y justamente con la pandemia vimos cómo influencers en México y en Colombia recomendaron usar dióxido de cloro o no vacunarse o no usar mascarillas. Unos dijeron que era falso, que existía el virus, otros dijeron después que no era tan grave, después dijeron que la vacuna era nociva. Conozco algunos casos de verificaciones que hemos hecho de comediantes que publicaron típicamente ¿cómo se llama? Los beneficios ambientales de la pandemia, que habían llegado ciertos animales a algunas zonas urbanas o que se había cerrado la capa de ozono, etcétera. Y por buena voluntad, igual que con los incendios de Brasil, publicaron cosas que no eran reales o que estaban descontextualizadas o que eran inexactas. Y lamentablemente la mayoría no las borran, ¿no? Porque justamente están dedicados a su audiencia, pero con el fin de agradar más que decir la verdad. Es decir, la misión última del influencer no es decir la verdad, es conseguir audiencia e influenciar. Entonces, no siempre es tan fácil, digamos, alcanzar un equilibrio justo con esto. Hola, sí, gracias. Gianfredi, ya prácticamente contestaste la inquietud que tenía, porque estaba preguntándome si estas personas tan jóvenes como Greta Thunberg y el niño colombiano creo que es de 12 años, que también pues está influenciando o está hablando del el problema del cambio climático, son considerados influencers. Creo que entonces sí, entran, pero con esas edades, siendo tan jóvenes, no tienen ninguna limitación esto de aparecer a tratar de influir en la gente. Bueno, yo celebro a Greta y al niño porque tratan de hacer cambios sociales que serían positivos para el planeta Tierra, ¿no? El cambio climático es por ahí, entre los círculos de periodistas ambientales, el problema más importante de la humanidad y la cobertura más desafiante que hay. Pero hay que recordar que nadie está gritando solo, ¿no? Es decir, en el ecosistema digital que tenemos ahora, no solo está Greta y no solo está Francisco, sino están todos sus detractores, ¿no? Algunos pagados, otros que de verdad creen en eso.
Hay gente que dice, el medio ambiente no me interesa, aquí está la moda, o aquí está el deporte, o vamos a comer, o vamos a consumir alcohol. Otros van a decir, leamos literatura, dediquémonos al cine. Es decir, hay que verlo como un ecosistema donde hay decenas de miles de ideas, todos compitiendo por la atención. Es decir, yo lo veo positivo, pero no necesariamente es así, o no necesariamente implica que alguien tenga que tener un poder infinito de influenciar a los demás, ¿cierto? Eh, pero afortunadamente por eso está el fact-checking, ¿no? O el periodismo. Es decir, que cualquier persona que haga un discurso público va a tener periodistas detrás diciendo eso es verdad, o eso no es tan verdad, o eso está descontextualizado. Entonces, ojalá los fact-checkers fuéramos más influencers, ¿no? Fuéramos más conocidos. Entonces, es una batalla, ¿verdad? Donde todo el mundo está tratando de alcanzar distintos tipos de atención, combatiendo con formatos. Y yo creo que todos tenemos, digamos, el matiz del poder de que hay otros diciendo otra cosa, ¿no? O diciendo lo contrario. E incluso hay una niña antigreta que dice que el cambio climático no existe, que todo es una histeria, que eso pasa naturalmente, y es fanática de Donald Trump y está a favor de un partido político alemán que se llama AFP, que está contra el Islam, contra los migrantes, contra los negros, contra los homosexuales. Entonces, ¿ves? Entonces, y ella también tiene su influencia, su nicho, su oportunidad de decir cosas, ¿no? Entonces estamos ahorita, digamos, en un ecosistema que aunque democratiza la capacidad de dar tus ideas, tus opiniones, de presentar hechos, tampoco hay no hay una regulación clara sobre No, cómo decir lo que vamos a decir, o quién lo dice, o cuándo lo dice, o cómo lo dice. sí, eso es lo que me doy cuenta. Sí, muy interesante. Y el método es entonces oír la mayor cantidad posible de voces. Es lo mismo que en la lectura, ¿no? Cuando uno lee de todo lo que le llega a sus manos, termina entendiendo qué es lo que sí está bien escrito y qué no. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, por ahí va la cosa. A ti, Rocío, qué gusto. Es cierto, definitivamente la lectura crítica de los medios no puede depender de los influenciadores, sino que está en el rol de cada uno de nosotros, es el poder tener ese empoderamiento para poder confrontar esas informaciones, revisar esas posturas, incluso cuando uno observa o cuando uno escucha la radio, cuando uno ve un programa de televisión, cuando uno ve un noticiero o consume en medios digitales, siempre en la medida en la que uno va contrastando la información y va revisando cuáles los contextos en los que se abordan esos contenidos, pues ya uno empieza a evidenciar, bueno, esto es como muy de corte comercial o este mensaje lo están circulando por todo el mundo, ¿cuál es su propósito? Y por qué el influenciador también viene a hablar de esto cuando de repente ya hay otros escenarios en los cuales se da la discusión o la conversación. ¿Es una reflexión que hace el influenciador auténtica o quizás hay de pronto unas marcas ahí debajo del video que te pueden dar un poquito cuenta de qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que eso que acaban de conversar es mucho del punto clave de otras estrategias seguramente posibles para poder digamos que no delegar esa lectura crítica o no esperar a esos abordajes e indagaciones por parte de quienes tienen ese tiempo para producir estos contenidos, sino que también por parte nuestra, ¿no? Obviamente hay algunos activistas o jóvenes que hacen muy bien la tarea e indagan a profundidad y tienen una esencia periodística justamente sin ser periodistas y bueno, logran quizás allí también develar algunas situaciones, pero entonces vuelve y juega la crítica, ¿no? La postura crítica siempre debe estar allí porque de repente la fuente no necesariamente es tan confiable. Entonces, sí, lo que dices, Adriana, es un tema de pedagogía, es un tema de, de confrontación, de estrategia lectora, de contrastes, de matices, de revisar contextos, de entender el ambiente, el entorno.
Bueno, en fin. Bien. Veo que todavía no tenemos más manitas levantadas. No sé, Janfrey, si quieres hacer otro comentario. Si alguien más desea abrir su micrófono, también es bienvenido o bienvenida a que así lo haga. No sé si Alcira, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, sí, señora, gracias. Te Pues escuchamos. escuchando toda la charla y las conclusiones que está dando el ilustre expositor, realmente como que me aclara a mí más las dudas que tenía respecto de estos personajes. Pienso que definitivamente, como todo, uno tiene la opción de escoger, ¿no? De seleccionar lo que realmente considere que vale la pena, que le está aportando algo, conocimiento, opinión, que es bueno, algo que le sirva a uno. Porque como hay tanta variedad, pues entonces positivo el hecho de que uno le que está llegando mucha información y que tiene la opción de escoger con qué se queda. Pero no, me parece que lo saca uno, por lo que ustedes están diciendo, le saca uno de pronto de estar rechazándolo todo porque no sé de qué se trata. Entonces, muchas gracias por toda la información que nos dieron. Sí, sí, es un poco sorprendente cómo uno termina viendo cómo las recomendaciones se repiten, ¿no? Seguir muchos medios, seguir mucha gente distinta en redes sociales, seguir muchos influencers, leer muchos libros, leer muchas películas. Justamente la diversidad de visiones, de opiniones es lo que nos permite alcanzar, digamos, esta alfabetización para diferenciar los contenidos, ¿no? Es la alfabetización mediática e informacional que nos hace falta, pero también hay que admitir que no es tan fácil leer muchos libros, seguir a mucha gente, seguir a muchos influencers y justamente, digamos, por esa infoxicación, por la inmensa cantidad de información que existe, es que los influencers también aprovechan, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos llegado a una buena hora. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos para compartir, levantar la mano, escribir en el chat o abrir su micrófono, eh, porque ya nos estamos acercando al final, además, ¿no? El último viernes y la última reflexión. Bien, aprovecho entonces para hacer cuña acerca de los contenidos. Todas las presentaciones las estamos alojando en un drive compartido para que puedan hacer clic a esos enlaces, puedan profundizar. Ahorita que tienen de pronto tiempo libre en algunos casos, van a poder tener la oportunidad de profundizar en estos análisis, estos estudios, estos medios también que Gianfredi nos ha compartido a lo largo del ciclo para poder detectar información, para reconocer esos periodistas que, como Janfrey, están trabajando permanentemente en el fact-checking y en otras estrategias para asimismo tener y potenciar las herramientas que podamos tener a la mano para descubrir cuál es esa información que nos parece más pertinente o cómo evolucionamos en ese proceso de lectura crítica de los medios de comunicación. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, a Janfredi, por supuesto, como siempre, por su percepción y sus reflexiones y sus invitaciones a descubrir de la mano de expertos qué está pasando con estos fenómenos complejísimos de la interacción con los medios de comunicación. Y bueno, les esperamos en 8 días para nuestra sesión de cierre. Esperamos que sea muy interesante para ustedes también y que nos permita entonces cerrar la conversación de este año con el debate allí sobre la mesa para que lo puedan también llevar a sus hogares, por supuesto, a sus contextos, a sus comunidades.